Yo creo que eso es ritmo el himno, ¿no? Casi que vamos a cantar la peña fuerte, lo contrario, en tierra calurosa Jesús nos da. Pero no, vamos a cantar el 271. 271, y aunque no estoy pensando en la encarnación del Señor Jesucristo, sí estoy pensando en una expresión idiomática que tenemos en la segunda estrofa: el Señor de los señores, el ungido celestial a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. El 271. Oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos. A Jesús, a nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz. En los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria sea a ti, Jesús. De tu heredad paterna nos trajiste vida y luz. Haz tu majestad dejado, que buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. A la muerte os has de ir. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Para cualquier selección en el mundial sería difícil que le tocara jugar en la Ciudad de México. A 2.200 metros de altura es jugar en una cancha en contra. Casi ningún país tiene una altura tan alta de un estadio nacional. Bueno, me toca algo parecido. Domingo de festivos, lloviendo afuera, y aparte quiero hablar de algo llamado el superlativo. La cancha en contra, pero espero que su merced no se duerma. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en hebreo antiguo no existía lo que existe, por ejemplo, en español, sufijos para incrementar el valor de alguna palabra. Está lloviendo fuerte, muy fuerte, fuertísimo, fortísimo. Ese ísimo incrementa el valor de lo que queremos decir. Eso es alto, muy alto, altísimo, incrementa el valor. Bueno, en hebreo antiguo no existía alguna cláusula para incrementar el valor de las cosas, sino que se tenía que comparar entre los demás. Él es Rey de Reyes. Entre todos los reyes disponibles, Él es sin igual, Él es diferente, Él es el Rey de Reyes.
Es el superlativo en hebreo. Ahora, Él es Señor de señores. Entre todos los señores, y hay una diferencia con el que reina, entre todos los señores, Él es diferente, Él es sin igual. Y tengo por delante leer los versículos en donde encontramos superlativos bíblicos y cómo eso se relaciona con lo que Dios quiere que sepamos y con lo que Dios quiere que hagamos. En primer lugar, Rey de Reyes. Y en momentos de elecciones como los que vivimos en el país, y en momentos en donde hay ciertos políticos de turno que no se quieren ir, o que hay un tirano en alguna otra nación, hay que recordar que sobre todos ellos está uno con mayor poder, con mayor autoridad, con mayor dominio. Dios está en su trono, y en el trono de Dios no hay crisis, no hay conflictos, no hay golpes de estado, no hay transición democrática. En el trono de Dios está Dios firme y para siempre. Él es Rey de Reyes. Y ahora eso nos llama a aliento, porque la Biblia llama al menos a dos reyes de este mundo Rey de Reyes. Esdras capítulo 7 llama a Artajerjes, el rey de Persia, Rey de Reyes. Y Daniel capítulo 2 llama a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Rey de Reyes. ¿Qué significa eso? Bueno, que en todo el mundo conocido de esa época había un solo gobierno y una sola autoridad que gobernaba sobre todas las cosas. En el mundo conocido, Babilonia gobernaba sobre todo. Nabucodonosor era el Rey de Reyes. Lo mismo pasó en Persia. En todas las 127 provincias de Persia era donde había vida humana, y en ese lugar comandaba Artajerjes, y Artajerjes era el Rey de Reyes. Bueno, hoy sería imposible ver un gobierno mundial, y a veces pensamos grandes políticos de turno, el presidente de Estados Unidos o el presidente de China, pero ninguno de ellos gobierna sobre toda la humanidad. Bueno, sobre toda la humanidad hay uno superior, y ese es Dios, que tiene control de todas las cosas. A Él no se le ha escapado la muerte de los creyentes en Nigeria. La Biblia dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el señorío. ¿Cuál es la diferencia entre Rey de Reyes y Señor de Señores? Bueno, el Señor no solamente es el que gobierna, sino que es el dueño, el propietario. Ningún presidente de nuestros países va a decir que él es el dueño del país, ni más faltaba, lo quitan del gobierno. Pero ahora el Señor, Él es dueño de mi vida, Él es dueño de mi corazón, Él es dueño porque Él en su creación nos ha dado vida. Y como dice Pablo, tomando la filosofía griega, Él da vida a todos y por Él vivimos y existimos. Creyentes e incrédulos, santos e impíos, todos dependen de Dios y del aliento de vida que da. Pero ahora los creyentes no solamente son propiedad de Dios por creación, sino que son propiedad de Dios por redención. Y la historia de aquel niño que era un artista plástico y se colocó a tomar pedazos de madera y hacer un barquito muy bonito. Él lo había hecho y en una lluvia como estas puso a navegar el barquito y el barquito se fue y lo perdió. Días después lo vio en una tienda de antigüedades, de reliquias. Ese es mi barquito, yo lo perdí el día de la lluvia. No, señor, usted quiere el barquito, págame $50. ¿Cómo así $50 si ese es mi propio barquito? Bueno, reunir dólar por dólar hasta conseguir los $50, ir a la tienda y decir: yo quiero ese barquito. Y cuando lo tiene, ese niño tiene de nuevo a su propiedad, a su barquito, no solamente por creación, porque él lo diseñó, ahora también por redención, porque él pagó el precio que se requería para rescatar al barquito de esa propia tienda. Bueno, así ha hecho el Señor. Él es el propietario de nuestra vida porque nos ha creado, pero es el propietario de nuestra vida porque nos ha salvado a altísimo precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ahora vamos a ir a un superlativo un poquito diferente. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Cómo así Dios de dioses? Es que Él es el Dios más importante y hay dioses más chiquititos. Eso me parece mitología romana, que Zeus está arriba y todos los demás están abajo. Bueno, lo que para nosotros en español pareciera una contradicción al monoteísmo que predica la Biblia, no es ninguna contradicción, porque Él es el único Dios en medio de todos los que se hacen llamar dioses. Y puede haber Baal en Asiria, Asera en Sidón, puede estar Horus en Egipto, o Zeus en Grecia. Ninguno de ellos es Dios. Los ídolos de las naciones son vanidad, son espejismo y son hechos por la invención humana. Pero Dios está en su santo templo. Él es diferente, Él es sin igual. En medio de ese montón de piedras de este mundo, Él es el único que tiene vida. Él es Dios de dioses. Él es supremo sobre todas las cosas. ¿Cuál era el argumento de los filisteos cuando iban a pelear contra Israel? Bueno, es que el Dios de ellos es el Dios de los valles. Entonces hay que pelear con ellos en las montañas. Y la verdad es que en el concepto pagano había un Dios de la lluvia, y había un Dios del sol, y había un Dios del valle, y había un Dios de la montaña, y un Dios de las aguas. La Biblia no narra nada de eso. Hay un Dios sobre todas las cosas, y todo lo que existe le rinde honra, gloria y alabanza a Él. Desde el pez que está a 5,000 metros bajo el agua, que no lo podemos ver, hasta la estrella más distante que todavía ningún telescopio humano ha podido identificar, Dios es el Dios sobre todas las cosas. Y Él tiene autoridad sobre su creación. Su creación le hace caso. Y ningún planeta se sale de la órbita que Dios ha colocado. Ninguna estrella deja de brillar en el brillo y fulgor que Dios le ha determinado. Pero veo mi corazón y me da pena con Dios ver un minúsculo, y ese es otro superlativo en español, un minúsculo ser en su creación que sí osa ir en contra de su voluntad, sí osa ir en contra de lo que Él quiere que yo haga. Debería postrarme delante de Él como lo hacía Abraham y reconocer: Él es Dios de dioses, ninguno como Él, supremo como Él. Pero ahora vamos a primer libro de los Reyes. Hay una anotación que hace Salomón referente a el lugar donde Dios habita. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón, dedicando el templo, va a decir en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 26: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que me dijiste, que dijiste tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y ahora tenemos que hablar de más de un cielo. Está el cielo atmosférico, que es el cielo de las aves, el cielo de los aviones. La atmósfera terrestre es un cielo que la Biblia revela, y en ese cielo suceden todos los fenómenos climáticos. Hay encima otro cielo, que es el cielo astronómico, y ahí tenemos todo el universo observable e inobservable. Pero más allá, Pablo habla de un tercer cielo, la casa de Dios, la habitación de Dios,
el cielo de los cielos, lo más supremo, lo más alto que existe, el cielo increado, la eterna habitación de Dios, no le puede contener. ¿Cuánto más un edificio que hizo Salomón? Que por mucha riqueza, por mucha gloria y oro y planeación, arquitectura e ingeniería que tuviera, era un bien material. Si los cielos no pueden contenerlo, ¿cuánto menos esa casa? Bueno, hasta ahora hemos visto superlativos que tienen que ver con la dignidad, con la grandeza, con el poder de nuestro Dios. Y los cielos de los cielos son una figura de que Él es tan portentoso que es imposible describirlo, que es imposible acotarlo, que es imposible limitarlo. Nosotros tenemos una mente finita, pero Él es infinito, Él es increado, Él es todopoderoso. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora, ¿qué del otro lado? No tanto mirando al cielo y ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de dioses que habita en los cielos de los cielos. ¿Qué de nosotros y nuestras vidas? Vamos a un libro llamado Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Y ya usted sabe cuál es el otro superlativo porque es el nombre del libro. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1. Ya no voy a ver tanto arriba, voy a ver a esta humanidad. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y voy a leer versículo 2 para el contexto. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y entre todos los cantos que hay en la Biblia, el libro de los Salmos son 150 cantos. Y vaya a Éxodo, donde está el cántico de Moisés, y vaya a Apocalipsis, el cántico de los redimidos. Y algunos dicen que algunas expresiones de Pablo son cánticos, como ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? O que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que son cantos. Pero de todos esos cantos que alaban a Dios y que bendicen la grandeza de su ser, ¿cuál es el canto más importante de la Biblia? ¿Uno que honre a Dios? Sí, uno que honra a Dios. Pero no está mirando las excelencias del Creador, sino que está mirando la excelencia en la creación. El máximo cantar es el cantar de los cantares. Y es escandaloso pensar que el máximo cantar de toda la Biblia no está dedicado a Dios, está dedicado a una esposa y a una esposa. Y es tan escandaloso que los rabinos en la antigüedad dijeron, no, cantar de los cantares es una figura de Jehová de los ejércitos e Israel. Israel es la amada, la sulamita, y Jehová es Salomón en el cantar. Bueno, los predicadores de la iglesia hicieron exactamente lo mismo. No, Salomón es Jesús y la sulamita es la iglesia. Y capítulo 1, versículo 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Es la atracción de Cristo y la iglesia. Bueno, hermanos, con todo respeto, a nivel aplicativo, claro que sí. Y respetamos el mensaje que nuestro hermano Jairo compartió la semana pasada, la palabra de Dios, y en la palabra de Dios tenemos aplicaciones legítimas que podemos hacer en el texto. Pero la interpretación del texto es que un esposo se alegra y se recrea en su esposa, y una esposa se alegra y se recrea en su esposo. Esa es la interpretación del cantar de los cantares. Y está diciendo que una relación conyugal le trae gloria y honra a Dios. Esa es la interpretación del pasaje. Hermano, ¿y por qué todo un libro en la Biblia para hablar de eso? Si usted lo lee con esos ojos de que es un esposo disfrutando a su esposa, usted va a entender cosas que no entendería si piensa que es Cristo y la iglesia. ¿Por qué eso está en la Biblia? Bueno, porque Dios quería revelar en Israel no solamente un pueblo apartado para Dios, sino un pueblo que disfrutaba de la creación de Dios como Dios lo había hecho. En la antigüedad era muy popular la poligamia. Por eso Pablo va a decirle a Timoteo, los ancianos de una asamblea tienen que ser marido de una sola mujer. Porque en un mundo poligámico hay que reconocer el patrón divino. ¿Y dónde encuentran el patrón divino?
en Cantar de los Cantares es un esposo con una esposa. Y entender la simplicidad de la unidad matrimonial le hace al esposo ver adentro y no ver afuera del matrimonio. Cantar de los Cantares es la oda más importante de la Biblia porque habla de lo que Dios hace en su creación a través de su propia creación. Pero ahora, el libro de al lado, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Tiene otro superlativo. Eclesiastés 1:1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí hay otro superlativo. Entre todas las vanidades hay una que es superior a todas, y en el contexto del libro de Eclesiastés es vivir una vida alejada de Dios. Eso es lo más vano del mundo. Más vano que hacer scroll en el teléfono con las redes sociales. Más vano que perder el tiempo haciendo algo que al día siguiente no va a servir. La mayor de las vanidades es vivir una vida alejada de Dios. Por eso, Salomón va a decir en este libro, ¿de qué vale trabajar tanto? ¿De qué vale disfrutar tanto? ¿De qué vale afanarse tanto? Si Dios no está en la ecuación. Si vivimos debajo del sol, pensando en el aquí y en el ahora. Bueno, en el aquí y en el ahora, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hay que recordar que el trabajo tiene sentido si Dios está en la ecuación. Que el placer tiene sentido si Dios está en la ecuación. Que incluso el afán y las responsabilidades tienen sentido si Dios está en la ecuación. Y esta expresión, vanidad, está asociada como al humo que bota el fuego. Usted puede coger el humo, no lo puede coger. Si lo intenta coger, más se disipa, más se pierde en el ambiente. Bueno, correr tras esta vida sin tomar en cuenta a Dios es ir tras el humo, es ir tras el viento y al final no obtener nada de nuestra fuerza. Por eso, volviéndose a Dios, todo tiene sentido para alejarnos de esta vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero ahora, hay otra que tiene que ver con el aquí y en el ahora, y ya no es tanto viendo lo más grande entre todos, sino más bien lo más pequeño entre todos. Vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y ahora no estamos mirando lo más alto, ni lo más sublime, sino al contrario, lo más bajo. El esclavo de los esclavos. Ese es Canaán. En la casa teníamos un perrito y al perrito le comprábamos un perrito de juguete. Era el perro del perro. Menos importante todavía. Bueno, ese es Canaán. El siervo de siervos, por debajo de todo en la escala. Y Canaán es un reflejo de la vida en el pecado. Nuestro pecado y nuestras acciones nos hunden a nivel moral a tal punto que llegamos a ser esclavos de los que están esclavizados por el pecado. Y esta imagen nos debe llevar a la reflexión de que hay que obedecer la palabra de Dios, porque lamentablemente la desobediencia esclaviza al hombre y a su pecado. ¿Usted quiere darle un centímetro al pecado? Un centímetro nomás, se coge un kilómetro entero, esclavizando tanto al impío como al creyente en cosas que no se deberían hacer. Pero entonces, ¿qué hacemos con superlativos tan grandes como Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses y Cielo de los Cielos? Y superlativos tan triviales como Cantar de los Cantares, Vanidad de Vanidades o Siervo de Siervos.
¿Cómo unimos eso? ¿Hay un puente entre uno y otro? Y déjeme decirle, sí. Vamos a leer un superlativo más. Y hay uno que no es tan evidente, pero que vamos a aclararlo. Y en primer lugar vamos a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y no es evidente en español, pero vaya una versión en inglés: entre el lugar santo y el lugar santo de los santos. Ese santísimo, en donde hacemos el superlativo en español para decir es lo más santo de todos, en hebreo es santo de los santos. Incluso en inglés es santo de los santos. Pero ahora esa misma expresión idiomática, santo de los santos, la encontramos en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 9, versículo 24. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entre todos los que se separan para Dios, ¿quién es único? ¿Quién es impecable? ¿Quién no ha cometido falta alguna? Es el Señor Jesucristo. Él es el santo entre todos los santos. La Biblia dice que en el cielo los santos le adoran, pero Él es inigual. Su santidad es distintiva entre todos los demás. Él es el santo de los santos. Pero ¿cómo así que en Éxodo el santo de los santos es un lugar y en Daniel el santo de los santos es una persona? Bueno, ese lugar reflejaba la presencia de Dios y esa persona refleja la presencia de Dios. ¿Queremos acercarnos a Dios? Ya no hay que ir a un lugar físico para acercarse. Hay que ir a una persona para estar cerca de Dios, y ese santo de los santos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo unir la humanidad superlativa con la deidad superlativa? A través de el santo de los santos. Y esa unión, ¿cuánto tiempo dura? ¿Será que, bueno, vamos a ser salvos por el resto de la vida, 20 años, 30 años y no más? Bueno, quiero leer solamente el último, y ya esto no está en hebreo, ya está en griego, pero Pablo se quedó con la manera de hacer el superlativo en hebreo y lo dice también en griego. Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios 3, 21 se parece mucho a algo que tenemos en el himnario. Creo que es coro 54, el libro de los libros es la Biblia para mí, que el autor en español se toma esa manera de colocar superlativos en hebreo y dice el libro de los libros. Bueno, Pablo va a hacer lo mismo en Efesios 3:21. Y a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No es 20 años, no es toda una vida, es toda la eternidad. Y la expresión siglo de los siglos implica que aquel Rey de Reyes está dispuesto a extenderle la mano al que vive en vanidad de vanidades a través del Santo de los Santos por los siglos de los siglos. Qué bendición ser parte de una obra mucho más grande que nuestra propia comprensión, que nos lleva a entender el máximo de todos, está dispuesto a salvar al mínimo de todos para llevarlo a su santa gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias por la oportunidad de contemplarte a ti en tus glorias, en tu bondad y en tu santidad. Tú eres sobre todas las cosas y no hay cosa alguna en este mundo que no suceda sino por tu poder y por tu providencia. Pero también viéndonos en el espejo de tu palabra, entendemos nosotros posiblemente seamos siervos de siervos.
y entendemos nuestra bajeza y nuestra condición. Por eso nos asombra saber que tú eres de nuestras vidas el Señor de los señores. Nos has creado, nos has salvado y agradecemos la salvación que tú das por medio de la persona del Señor Jesús, del Santo de los Santos. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración y rogamos, oh Dios, que seas tú guardándonos en esta semana en responsabilidades personales, familiares, de salud, académicas, laborales, espirituales, que seas tú proveyendo para cada quien. Ponemos en tus manos, hermano Jairo, por allá en el eje cafetero, la conferencia en Santa Rosa de Cabal, la semana siguiente la conferencia en Soacha, algunos con el deseo de asistir allá, que seas tú guardándonos en el camino. Nos encomendamos delante de ti, al ir cada quien a lugar diferente, en medio de la tormenta, que seas tú guardando la vida de cada uno. Encomendamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.